Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la acogida. Estamos entusiasmados de verdad y muy agradecidos. Si os parece, vamos a compartir esta hora y cuarto, hora y 30 que hemos diseñado con todos vosotros, de forma que también podáis comentar en el chat y aprovecharé para presentar al excelente, magnífico equipo que tenemos y vamos a trabajar en 4 bloques, si os parece bien. Hablaremos primero del objetivo de nuestro encuentro, que es el estrés postraumático, la ansiedad y el estrés en los tiempos de COVID, pero en general como tal trastorno de ansiedad, y hablaremos de las causas o algunos de los factores que ayudan a comprender reacciones más generales que tenemos, como es los tipos de apego. Hablaremos también de la capacidad del ser humano para la resiliencia y hablaremos de una población que trabajamos mucho, que es la adolescencia, y con técnicas que utilizamos con mucha frecuencia, como es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, en talleres. Y finalmente hablaremos de los recursos ya más específicos que tenemos en la clínica, en la nuestra, que tienen que ver con el neurofeedback y con técnicas de última generación. Bueno, muy rápido, para centrarnos, después de verdad de daros las gracias a todos, dar las gracias al equipo aparte del equipo que participa hoy, dar unas gracias muy especiales a Juanjo, que se está dejando la piel para que todo salga hoy en orden. Y arrancamos diciendo que esta es la primera vez en la historia que todo el planeta está en jaque. Estamos todos afectados por una pandemia que nos coloca en un mismo paraguas los sanitarios, los profesionales de la salud que trabajamos con los problemas que tienen los demás, estamos también bajo el mismo paraguas y nos sentimos todos muy vulnerables. Es verdad que hay algunos factores de riesgo, que hay alguna población de riesgo, como son los sanitarios, obviamente, que están en primera línea, que tienen la preocupación de transmitir a sus hijos, a sus mayores, se encuentran con escasez de medios de protección o de intervención. Los ancianos que tocan directamente con la soledad como uno de los factores, y los supervivientes del COVID, ¿no? Es verdad que ha habido muchas investigaciones desde el mes de marzo. Traemos también investigaciones anteriores. Esto nos está dando una información muy interesante. Por ejemplo, otro de los grupos de riesgo son hombres de mediana edad que se encuentran con consecuencias del ERTE, pequeños empresarios en pymes, que llevan a situaciones de estrés laboral con situaciones de depresión o adicciones consecuentes, y un grupo muy importante que además es casi una primicia en investigaciones que se están realizando ahora también en Reino Unido, en España, y es que el grupo de jóvenes entre los 18 y los 30 años tienen un impacto con síntomas significativos negativos de un 35%, es decir, muy importante. ¿Qué es el trauma? Pues cuando vivimos un acontecimiento que nos resulta inescapable, no podemos escapar o que nos desborda, como puede ser esta pandemia, pero hay otras muchas situaciones que provocan el trauma, un accidente de coche, un divorcio, un incendio, un terremoto, malos tratos en la familia o abusos sexuales de los que no puedes escapar. Entonces, esta respuesta de estrés es una respuesta automática. La amígdala libera hormonas de estrés como es la adrenalina o el cortisol, y esta reacción hace que intentemos escapar o evitar esa situación. La oveja, si ve que el lobo viene a por ella, inmediatamente va a intentar correr más rápido porque está activando todo el estado de alerta, ¿sí? En esta línea, nosotros como mamíferos hemos desarrollado todas esas respuestas ante situaciones de estrés o de ansiedad. Pero fijaros, si nuestras respuestas, y aquí entra la ansiedad, tanto la cognitiva, la fisiológica o la motora, se activa en exceso, esto ya nos hace diferentes del resto de los mamíferos. Por ejemplo,
la oveja va a salir corriendo, pero no se le ocurre preguntarse ¿y por qué soy tan desgraciada? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué el lobo me ha tenido que elegir a mí y no a las demás? Esta ansiedad anticipatoria, estos pensamientos, estas rumiaciones, estos pensamientos recurrentes nos llevan a situaciones a veces mucho más intensas, incontrolables, que interfieren en nuestra vida personal. Y es decir, empezamos a dar vueltas a la lavadora, esa rumiación, ese bucle sin solución lleva a que las consecuencias y las secuelas sean más intensas, ¿sí? En esa línea, desde la ansiedad, podemos llegar a un diagnóstico que es más complicado, que sería ya el trastorno de estrés postraumático. Después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante del que no podemos escapar, cualquiera de los que he dicho, incluida la pandemia, el incendio, el coche, los malos tratos, eh, estos síntomas pueden interferir de forma que se queden alteradas nuestras relaciones personales o laborales o afectivas. Y mostramos síntomas muy variados, por ejemplo, una hipervigilancia, estamos alertas, desconfiados, vigilantes, tenemos mucha dificultad para la concentración, tenemos ira, también podemos sentir que nuestro estado de ánimo está alterado, esos pensamientos catastróficos y sobre todo sentimiento de culpa, como que estoy ensimismada en la experiencia traumática. También eso, síntomas de evitación. Si he tenido un accidente de coche, a lo mejor voy a evitar montarme en un coche porque evito todo lo que me recuerde a la experiencia traumática y necesito colocarme fuera de ella. Y, por supuesto, esa reexperimentación que no me deja desconectar. Los flashbacks, las pesadillas, las taquicardias, la respiración agitada, que me lleva a ese momento o a esos momentos en que yo estaba viviendo esa experiencia traumática, como muy bien puede ser un episodio grave con esta pandemia. Fijaros, de todos los acontecimientos que hemos mencionado, son aquellos que están producidos por la intención del hombre, por la mano del hombre, los que más impacto nos generan, los que más trauma nos provocan. Un ejemplo, un sanitario que está en primera línea en el hospital luchando con las situaciones de los enfermos en una situación muy estresante. Y a eso se suma que tiene un jefe déspota, intransigente, autoritario, insolidario, sobreexigente, es muy probable que la sintomatología aumente, ¿sí? No podemos olvidar en los diagnósticos del estrés postraumático a los niños. Claro que desarrollan un estrés postraumático, claro que tienen sintomatología emocional, conductual, hipervigilancia, pesadillas, están completamente ensimismados con los flashbacks. A veces no los tenemos en. Imaginaros que hay una pérdida grande en una familia como consecuencia del COVID y todos los adultos estamos preocupados en la situación y a veces los niños se sienten relegados, no les tenemos en cuenta de su sufrimiento o a lo mejor ni siquiera les estamos informando. Claro, esto corre peligro de que se pueda cronificar si esto no son atendidos. Por lo tanto, es muy importante que los niños se sientan muy acompañados, escuchados y que puedan hablar exactamente de qué es lo que les preocupa o qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, ha habido una investigación muy interesante que se hizo con las Torres Gemelas en Nueva York. Todos los grupos sacaron que había dos grupos que además se podían predecir estadísticamente con dos tipos de actitudes mentales. Un grupo que da vueltas continuamente a las preguntas ¿por qué me ha sucedido? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Y que entran en esa rumiación cognitiva y que es muy importante desarrollar estrategias para aprender a detectar esos pensamientos, a poder salir de ellos, a producir pensamientos más adaptativos y más positivos. Y, por ejemplo, un truco. Si los pensamientos en los que estamos enredados empiezan por absolutismos del tipo nunca, todo, nada, siempre, mal asunto. Atención. Es importante que todo eso lo coloquemos en un plano más realista, más racional. Se trata de ver el vaso medio lleno, no entrar en un optimismo absoluto, sino colocarnos lo más ajustado en la realidad para de ahí poder tirar, ¿sí? Y el otro grupo que detectaron son los que tienen una mentalidad más constructiva,
intentan buscar herramientas para salir de la situación difícil, complicada, durísima. Pero eso da cierta sensación de crecimiento a pesar del trauma, a pesar de la dificultad, ¿sí? Es importante también dentro de este grupo que se veía, intentaban relacionarse con personas con una buena actitud, con una actitud contagiosa, es decir, con personas que sumen, no personas que resten. Y en esta dirección también esos mensajes de salir de la soledad, relacionarnos a un teléfono, pero conectarnos con ese sentido también de voluntariado y de conexión que nos ayuda, seguro, en ese grupo más positivo. En definitiva, primer mensaje, importantísimo mensaje, de la misma forma que utilizamos todas las medidas de protección física, nos lavamos las manos, nos ponemos la mascarilla, se la ponemos a nuestros hijos, tenemos que ponernos la mascarilla emocional. Tenemos que asegurarnos que estamos cuidando nuestros síntomas físicos con la relajación, con la respiración, cambiando los pensamientos negativos, saliendo de nuestro aislamiento para conectarnos y sumar en esa lucha contra el trauma y el estrés. Bueno, os voy a presentar al equipo en esas estrategias de afrontamiento de las que estamos hablando. Nos encontramos que muchas veces ese estilo, un estilo u otro, viene marcado por cómo ha sido nuestro origen, cómo han sido nuestras historias de vida, el tipo de apego que hemos tenido. De eso nos van a hablar Victoria Espinosa y Laura Núñez. Victoria es equipo Nogrol, es psicóloga clínica y máster en investigación. De hecho, todos los psicólogos, psicólogas que vienen de universidades a hacer las prácticas pasan por su tutoría y la verdad es que las evaluaciones son excelentes. De modo que gracias, Victoria, y adelante. Bueno, muchas gracias, Victoria, por tu presentación. Buenas tardes a todos. Me uno al agradecimiento, ¿no?, por la acogida que ha tenido el webinar y espero que estemos cumpliendo con vuestras expectativas. Así que vamos a ello. Vamos a ver ahora dos reacciones muy frecuentes que nosotros estamos viendo en consulta, ¿no? En un sentido amplio podrían entenderse como modos en los que estamos afrontando la situación que estamos viviendo ahora. El primero de ellos estaría basado en la creencia del yo me basto o me sobro. Sería cuando me apoyaría solamente o con más fuerza en mí mismo, en mis medios, ¿no? Me creería autosuficiente y no me sentiría cómodo apoyándome en los otros. Y este estilo de afrontamiento pues, me llevaría a un distanciamiento emocional. Por ejemplo, me viene a la mente un paciente que después de que se declarase el estado de alarma, tenemos sesión la semana siguiente y no hace ningún tipo de referencia a cómo se encuentra. O una madre que cuando yo exploraba esa semana siguiente de cómo estaba su hijo, me decía, nada, Victoria, fenomenal, ni siquiera me ha preguntado por lo que ha pasado. Daros cuenta que algo está ocurriendo cuando este niño ha sido privado de sus libertades, se ha cortado completamente su rutina, ir al colegio, ir a fútbol, que no recurra, ¿no?, a su madre ahí para preguntarle, algo está ocurriendo y no está siendo una respuesta buena o no significa que esté muy tranquilo. Es cuando también nos puede resultar mucho más cómodo hablar de cómo se sienten los otros y que evitamos que la conversación gire en torno a nosotros. Por ejemplo, un paciente, ¿no?, que era enfermero me decía, Victoria, este fin de semana tengo reunión familiar y estoy pensando qué voy a decir o cómo voy a desviar el tema para cuando me pregunten cómo estoy. No me siento cómodo con esto. También cuando tiendo a anestesiarme, cuando hago cosas para no sentir cómo estoy, pues por ejemplo me cargo más de trabajo, recurro a la medicación, al alcohol o a otras drogas, o me controlo, ¿no? Me digo qué tengo que sentir y qué no. Bueno, cuando yo le devuelvo, ¿no?, a pacientes cómo se encuentran y me dicen, bueno, Victoria, pero yo estoy muchísimo mejor que otras personas, ¿no? No me voy a poner dramática. Ese tipo de mensajes, ¿de dónde nos vienen, no? ¿Nos resultan familiares o lo hemos escuchado antes? Y luego en el otro polo estaría cuando nuestro principal pilar o nuestra principal estrategia de afrontamiento sería el apoyo en los otros, ¿no? El apoyo en exceso en las relaciones interpersonales.
¿Qué ocurre aquí? Que cuando no está este apoyo o cuando este apoyo se agota, me siento muy vulnerable, aparece esta angustia. Y además aquí es muy probable que genere relaciones de dependencia. Por ejemplo, sería cuando siento que no me puedo calmar si no he hablado con mi madre y he comprobado que está bien, que no ha aparecido ningún síntoma. O he llamado a mi hijo después del fin de semana para ver con quién ha estado, con quién no, para asegurarme de que ha llevado a cabo todas las medidas de prevención. Cuando a menudo también me encuentro insistiendo mucho en contar cómo estoy y necesito para calmarme que el otro entienda perfectamente cómo me encuentro, ¿no? Me decía también una compañera, muchas veces se producen discusiones entre nosotras en el trabajo porque empezamos a ver quién ha sufrido más, quién ha pasado más miedo en esta primera ola. Es muy frecuente también que estas personas que tienen este estilo tengan una parte cuidadora muy desarrollada, ¿vale? Sería aquellas que el yo cuido está presente en muchas de sus relaciones. Una paciente decía cuando trabajábamos esta parte que era María Teresa de Calcuta, ¿no? Que siempre aparecía esto, el poner en primer lugar a los otros, las necesidades de los otros, más que las nuestras. Y esto muchas veces me ha llevado a esta parte cuidadora a elegir la profesión que he elegido. Estos serían a grandes rasgos dos estilos de respuesta. Luego estaría un estilo de respuesta que sería más intermedio, que sería aquel en la que yo me puedo calmar a mí mismo, pero también puedo recurrir a otros si lo necesito. Y por último sería aquel en el que pasamos de un punto a otro. Sería este contigo ni sin ti, que hablará más en detalle mi compañera Laura ahora en su intervención. Bueno, seguramente a medida que os he ido poniendo ejemplos, os habéis podido sentir más identificados con alguna de ellas. Bueno, es muy difícil, ¿no?, sentirnos totalmente reflejados en una o en otra, pero sí que vemos que tenemos ciertas tendencias. Y aquí nos podemos preguntar, ¿por qué pasa esto, no? Porque ante una misma situación mi compañero de trabajo responde así, mi pareja, ¿no? Mi hijo de una manera y mi hija totalmente distinto, cuenta conmigo, cómo está, hablamos. Bueno, pues yo ahora os voy a proponer que podamos pensar en una situación anterior a la pandemia que hayamos también vivido una crisis, una situación traumática que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, que haya superado nuestros recursos. Puede ser, ¿no?, como apuntaba Victoria, un duelo, acoso escolar, acoso laboral, un divorcio. Vamos a dejar un tiempo, ¿no?, para pensar sobre esto. Seguro que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido alguna situación traumática. Y os voy a proponer ahora que veamos si hemos podido responder con la misma tendencia que estamos respondiendo ahora. Si hemos tendido a apoyarnos en exceso en los otros o si por el contrario me ha apoyado solamente o con más fuerza en mí. Y nos preguntaremos por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos estos patrones? Bueno, pues uno de los investigadores que más ha contribuido a responder esta pregunta ha sido John Bowlby. Es un psiquiatra y psicoanalista infantil que dentro de su valiosísima investigación sobre la teoría de apego podemos extraer una conclusión en la que decía que los mecanismos de defensa que los adultos llevamos a cabo en situaciones de trauma tienen mucho que ver con el apego establecido con nuestros cuidadores en los primeros años de vida. Es decir, la respuesta que hemos tenido de nuestro cuidador cuando hemos buscado protección, apoyo, consuelo. Por ejemplo, sería si mi madre era una persona o es una persona aprensiva, que se preocupa mucho, ¿no?, que cuando hay algún problema tiende a ponerse a lo peor, como decía Victoria, ¿no?, empieza esta rumiación, pues nosotros seguramente nos podemos ver actuando igual o por el contrario, hemos aprendido a no decir cómo estábamos para no preocuparla más y ahora nos vemos haciendo lo mismo. O por ejemplo, si nuestro padre cuando teníamos algún problema iba directamente a la solución, a ver qué podíamos hacer esto y no dejaba el suficiente espacio a preguntarnos cómo estábamos, a poder expresarnos, pues nosotros no hemos aprendido a hacer eso, ¿no? Y también nos vemos directamente
ocupándonos, haciéndonos cargo, sin expresar cómo nos sentimos. Por tanto, en una situación como esta, donde recibimos una amenaza, como es el COVID, y nos sentimos vulnerables, se activaría esta conducta de apego. Y por esta razón nos vemos que estamos actuando igual. Claro, y ahí podéis preguntarme, entonces, Victoria, ¿qué pasa? ¿No? Que esto, estamos premeditados a actuar así, ¿no tenemos margen de maniobra? No. El apego se inicia en la infancia, como hemos visto, pero se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, es importantísimo el poder identificar estas respuestas que tenemos, ver dónde las hemos aprendido y ver ahora si nos están ayudando o si no, y si necesitamos buscar otras. Es igual que con el COVID, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue ver qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer para protegernos. Esas medidas de prevención, ¿no? que veíamos. Ponernos la mascarilla, distancia de seguridad, continuo lavado de manos. Pues a un nivel emocional es igual. Con lo que tengo, que no lo es todo, y es muchísimo menos de lo que merezco o me gustaría, ¿qué medidas de prevención emocionales puedo yo llevar a cabo para prevenir una respuesta traumática a esta situación que estamos viviendo? Yo me voy a centrar ahora en las que tienen que ver con estos dos estilos de respuesta que hemos visto al principio, y más adelante mis compañeros podrán ampliarlas un poquito más. La primera de todas, y para mí también que es muy, muy importante, sería trabajar la independencia. Y la independencia no quiere decir únicamente con el aislarme de los otros, pero sí trabajar la confianza en nuestra capacidad para resolver las situaciones por nosotros mismos, para calmarnos por nosotros mismos y no depender o no engancharnos de aquello que no depende 100% por nosotros mismos. ¿Y esto cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Pues, por ejemplo, elaborar una lista de cosas en el trabajo que dependen 100% de mí. Yo sé que ahora esto es muy complicado, ¿no? Porque muchos de nuestros espacios profesionales y actividades se han visto alterados por protocolos COVID. Pero, por ejemplo, dentro de la consulta, pues ese espacio con el paciente o con el alumno, esto depende 100% de mí. O rutinas que yo antes llevaban a cabo, que ahora las puedo continuar, que me dan seguridad, sobre las que tengo control. Igual a la hora de calmarme, hacer cosas que me hagan sentir bien. Una lista de cosas que pueda tener a mano que solo dependan de mí. Y esta es seguramente la situación que estamos ahora han podido cambiar, ¿no? Porque antes podía ser ir a hacer yoga fuera, ahora esto no puedo hacerlo, o quedar con mi grupo de amigas, ahora esto va a depender de las restricciones. O a lo mejor podéis decir, yo me siento bien cuando el otro me entiende. Bueno, en esto, ahí no tenemos todo el control, ¿no? No depende 100% de mí. Entonces, vamos a actualizar esta lista y vamos a incluir a aquellas que no dependan de los otros. Puede ser un paseo, puede ser cocinar, puede ser escuchar música. Seguro que si nos paramos a pensar un poquito, aparecen muchas de estas. En segundo lugar, sería el conectar con mi entorno, ¿no? Practicar que en muchas de mis conversaciones aparezca la frase necesito, quiero, me siento. Yo por ejemplo, con los niños que tienen un estilo que les cuesta un poquito hablar de cómo están, pues siempre les suelo preguntar qué ha sido lo bueno y lo peor del día. Así les facilito una estructura. Pues podemos proponernos esto. Bueno, yo voy a hablar esta tarde con mi madre y voy a hacer esto, ¿no? O con mi pareja. Al principio nos podemos sentir muy artificiales, pero a medida que lo entrenemos va a ser más fácil para nosotros. Y por último, poder asegurarnos que en el día a día tenemos espacios de introspección, espacios para autocuidarnos emocionalmente. Al igual que yo ahora estoy chequeándome continuamente cómo me encuentro y si aparece algún síntoma, lo mismo a nivel emocional. Preguntarme cómo estoy y esperar a esa pregunta, no tener prisa. Preguntarnos igual que lo haríamos con una persona que queremos. A una persona que queremos, si la vemos mal, no se nos pasaría por la cabeza no preguntarle cómo está. Pues igual con nosotros. O cuando nos cuenta cómo está, no le diríamos qué exagerada eres o ponte a comer esto que seguro que se te pasa o haz otra cosa. No. Nos sentaríamos con ella y la hablaríamos con cariño, ¿no? Con paciencia. Pues un poquito igual esa pregunta, hacerla hacia nosotros.
Así que con esto último ya me despido y os doy las gracias por la atención y doy paso a Victoria. Muchas gracias, Victoria. Siguiendo en la misma línea, hablando de cuáles son esos orígenes, esas historias de apego que nos pueden marcar, Laura Núñez nos va a hablar de ese estilo. Laura es psicóloga clínica también, ella tiene máster en criminología y en Noguerol está muy especializada en la atención tanto de adolescentes y adultos que tienen ese dificultad en el control de impulsos, ciertas conductas emocionales o físicas más violentas. Y es un gusto escucharte, Laura. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la presentación y buenas tardes a todos y a todas las participantes y gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, pues hemos escuchado a Victoria hablarnos de esos dos estilos de respuesta y vamos a centrarnos ahora en un tercero que puede contener elementos de los dos estilos de los que nos acaba de hablar mi compañera. Podemos ver personas que reaccionan de forma muy contradictoria, que reaccionan de forma extrema o que mantienen las mismas reacciones a lo largo del tiempo, que la conducta no cambia. Personas que están ahora como estaban en marzo o en abril, al principio del confinamiento, de las medidas. Vamos a empezar viendo algunos de los ejemplos de la respuesta más desorganizada que vemos en consulta y que a lo mejor también podéis reconocer vosotros y vosotras en la vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, personas que no son capaces de hacer un relato de lo que está pasando, ¿no? A lo mejor en un extremo de esta reacción que comentaba Victoria de un niño que no pregunta absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor, ¿no? No poder explicar. Personas que tienen dificultades para sentir, que están muy desconectadas emocionalmente, o dificultades para entender o expresar lo que sienten. Tenemos frases a veces como yo no siento nada o no sé bien lo que siento, sé que solo estoy nervioso. Y vemos también a veces cuando, por ejemplo, hemos hablado con los colegios en la coordinación que nosotros hacemos en el tratamiento de niños y adolescentes, cómo pueden identificar niños que aparentemente no están sintiendo nada, que no están teniendo ninguna dificultad, pero sin embargo, cuando vamos un poquito más allá, sí que vemos que también existen, ¿no? esas dificultades. Personas que se pueden percibir muy poco capaces de manejar la situación, que pueden tener una visión muy negativa de sí mismos, personas que siguen recomendaciones que les pueden hacer daño, o todo lo contrario, que piensan que solo ellos saben cómo hacerlo, que desprecian cualquier propuesta que les hagan los demás. Personas que se niegan a salir de casa, vamos a verlo un poco más adelante, pero a lo mejor hablamos de haber generalizado vivencias pasadas y en el presente poder pensar que todo y todos son peligrosos, que no hay ninguna forma de protegerse. Personas que llevan a cabo conductas de riesgo, que se niegan a seguir las normas, que llegan a un sitio y no se quieren poner la mascarilla, o no quieren utilizar el gel o respetar las distancias. Personas que están muy hipervigilantes, que hemos podido ver, por ejemplo, en el centro, ¿no? Alguien que comprueba todo el rato que estamos siguiendo todas las medidas de seguridad, o incluso personas que tienen constantes conflictos, que se enfrentan con quienes no cumplen las normas. Por ejemplo, puedo pensar en alguien que en consulta cuenta cómo recurrentemente tiene conflictos en los que, pues, bueno, vi a alguien por la calle y le dije, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la mascarilla la llevas puesta para las anginas? Que la llevaba bajada, o incluso una respuesta mucho más extrema, ¿no? Del tipo, antes de morirme yo porque me estás poniendo en riesgo, prefiero que te mueras tú, ¿no? Cuando en consulta trabajamos esto, hemos visto que debajo de esa respuesta tan explosiva, tan agresiva, puede haber miedo por la propia salud, o vergüenza, una necesidad muy grande de responder ante las injusticias, y tenemos que ver ahí con qué está conectado esto, ¿no? Lo vamos a ver también en unos minutos. Vemos también personas que están emitiendo una conducta muy, muy agresiva y la justifican por el coronavirus, por cómo esa persona a la que se han enfrentado nos está poniendo en riesgo a todos, ¿vale? Y podemos ver también personas
que tienen mucha dificultad para entender lo que piensan o sienten los demás, que pueden hacer interpretaciones muy poco acertadas, ¿no? Pueden asumir que los demás quieren hacerles daño o que no les quieren. Vemos contradicciones en las relaciones, cómo una persona puede buscar al otro, acercarse y a la vez parece que provoca un conflicto y acaba alejándose, ¿no? Y estas respuestas se pueden ver agravadas porque en la situación en la que estamos tenemos que pasar mucho más tiempo con nuestros convivientes o todo lo contrario, porque tenemos que estar de forma forzada con más distancia de otras personas. Vemos también en estos extremos pues personas que nos dicen, ¿no? En esa justificación o te enfrentas, ¿no? En la vida o eres temeroso y te enfrentas o eres como un avestruz y metes la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Viendo que no hay ninguna conducta intermedia ahí. Y nos encontramos también respuestas mucho más agresivas, y podemos hablar ahí de cualquier tipo de maltrato. Hemos visto datos de investigaciones que ya se van haciendo de cómo han aumentado las agresiones durante y después del confinamiento. Por ejemplo, la Fundación ANAR hablaba de que la mitad de las peticiones de ayuda que han recibido desde que se decretó el confinamiento tenían que ver con violencia. Hablaban especialmente de maltrato intrafamiliar, tanto físico como psicológico, seguidos de violencia de género, de abusos sexuales o de abandono. Y en esta línea hemos visto también cómo se han incrementado conductas como, por ejemplo, el tráfico de drogas. ¿Vale? Nos encontramos también en este estilo respuestas más disociativas, por ejemplo, amnesias, personas que no recuerdan haber hecho algo de lo que otros les acusan, o personas que no se reconocen en alguna conducta que han tenido o que les dicen que han tenido, ¿no? Esas frases de yo no puedo haber hecho eso o ese no era yo o esa no era yo. ¿Vale? Bien, pues cuando vemos estas respuestas frente al coronavirus estamos viendo solo la punta del iceberg en muchos casos, ¿no? ¿Qué hay debajo? En este momento estamos viviendo peligros o amenazas de contraer una enfermedad, que otros la contraigan, ¿no? El coronavirus, la muerte de personas cercanas, como ya han adelantado antes, inestabilidad económica, laboral, es decir, estamos en una situación de mucho estrés. Y esta situación nos puede estar conectando con vivencias pasadas que no hemos superado. A veces son situaciones traumáticas que no recordamos y otras veces son situaciones que sí tenemos identificadas, pero que pensamos que ya no nos afectan en absoluto. ¿Cómo se han podido aprender estas respuestas? Nos adelantaba antes Victoria un poco sobre la teoría del apego y hablaríamos aquí más del apego desorganizado. Cuando en la infancia ha habido una acumulación de traumas, se han vivido muchas situaciones amenazantes y especialmente cuando estos traumas han tenido que ver con las figuras de apego, es decir, que cuando los cuidadores o cuidadoras, las personas que deberían haber aportado seguridad y calma, pues no han podido proteger, han tenido respuestas muy impredecibles, confusas, incluso violentas o que dan mucho miedo, los niños y niñas que están a cargo de estos cuidadores no pueden desarrollar una estrategia organizada en sus relaciones y entonces a veces tienden a desarrollar o a intentar desarrollar el control de las relaciones, bien en el exceso de cuidar mucho al otro o bien en el exceso de controlar desde la agresividad. Vemos que aquí ocurre una respuesta contradictoria, ¿no? Se tiene que activar por un lado el sistema de apego para buscar al otro, para que me cuiden, y por otro lado el sistema de defensa, para defenderme precisamente de ese otro. Bien, pues cuando estos niños, estas niñas crezcan, pueden presentar falta de regulación en las emociones, incapacidad para afrontar el estrés, dificultad en el control de los impulsos y además algunos estudios hablan de que estas personas pueden desarrollar mayor probabilidad de sufrir trastornos mentales, por ejemplo el estrés postraumático del que estamos hablando, ¿no? Desde todas estas dificultades podemos entender estas respuestas que veíamos al principio. Bien, pues estas personas, ¿qué es lo que necesitan, ¿no? Hablamos de que en la situación actual se sienten en peligro y esto les puede conectar
con peligros anteriores, necesitan en definitiva menos incertidumbre, sentir un poco de control, dejar de sentir que están en peligro, sentir seguridad, capacidad para poder manejar la situación. ¿Vale? ¿Cómo podemos llegar a sentir esto? Pues os dejamos algunas pautas. Si hablamos de niños que tienen estas respuestas desorganizadas, estas pautas para las familias pueden ser que, en primer lugar, es muy importante que las figuras adultas sean emocionalmente estables. Esto no quiere decir que tengamos que fingir que no nos afecta la pandemia o que no nos pueda afectar, ¿no? Pero sí que tengamos ciertas respuestas más consistentes, más organizadas y, sobre todo, que escuchemos a los niños, que les preguntemos cómo están, que les expliquemos lo que está pasando y que tengamos unas normas, unos hábitos y rutinas consistentes. Además, en las situaciones más difíciles podemos preguntarnos qué quieren los niños o las niñas expresar detrás de ese negarse a cumplir una norma o la conducta que estamos viendo, ¿no? Y tenemos que combinar este entendimiento, esta empatía con unas consecuencias que enseñen y que a la vez sean proporcionadas a lo que los niños o niñas están haciendo. ¿Qué pasa en el caso de los adultos? Bueno, pues os dejamos un ejercicio muy sencillo que puede servir para todos los que estamos esta tarde aquí, que es el ejercicio del tiempo fuera. En cualquier situación en la que veamos que nos están invadiendo o bien las emociones o bien los pensamientos negativos o las sensaciones corporales y que voy a reaccionar un poco controlado por esas emociones, pensamientos o sensaciones, os aconsejamos ese tiempo fuera, ese salir de la situación. Es importante haber identificado cómo son estas respuestas que nos pueden invadir, que nos pueden hacer perder el control y tener una señal interna, a lo mejor una señal física o una palabra que nosotros nos digamos y nos ayude a salir de la situación. Cuando salimos de la situación, lo que vamos a hacer es intentar calmarnos y muchas veces para esto puede servir el utilizar una tarea que requiera toda nuestra atención o hacer un ejercicio físico intenso que nos permita salir por completo y regresar a la situación desde una situación de más calma. Esto es importante que quienes están con nosotros lo conozcan, que sepan que vamos a llevar a cabo este ejercicio, que no les pille por sorpresa que vamos a hacer esto. Entonces podemos prepararles o en el momento podemos explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Me estoy alterando mucho, creo que puedo responder de una forma muy explosiva o que nos puede hacer daño, así que me voy a ir y retomamos cuando esté más tranquilo, ¿vale? Este es solo un ejercicio, pero es verdad que es importante que en estas situaciones o con estos estilos podamos hacer una diferenciación clara de qué está pasando en el presente y cuando estoy respondiendo no solo a lo que pasa en el presente, sino también a las situaciones o traumas que han ocurrido en el pasado. Y para esto muchas veces necesitamos el apoyo profesional o terapéutico y bueno, en adelante mis compañeros van a desarrollar un poquito más esa parte de la terapia, ¿no? Así que con esto doy paso de nuevo a Victoria. Muchísimas gracias, Laura. Siguiendo en esta línea, nos encontrábamos con las señales y los síntomas que dan los adolescentes. Es un grupo muy especial. Ante una situación de estrés como la que estamos viviendo, necesitan una atención y son unas señales muy particulares. Entonces, Miguel Gallá es psicólogo clínico, es experto en adolescentes, adora la adolescencia y además de ser un magnífico profesional, como todos en el equipo, ciertamente. Y además es experto en terapia asistida con animales, de modo que vamos a disfrutar seguro con Miguel. Muchas gracias. Adelante. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Qué gusto da que a uno le presenten los amigos. Bien. Fijaros, si cualquier experiencia o conjunto de experiencias que nos sobrepasan en el procesamiento de nuestro cerebro emocional
y que no somos capaces de regular con la razón suponen un trauma, esto es especialmente importante en fases del desarrollo en la que nos estamos construyendo, ¿no? ¿Por qué se manifiestan especialmente durante la adolescencia muchos de los síntomas de lo que hemos ido acumulando por los años, ¿no? Mi hijo ha tenido problemas, pero parecía que no le pasaba nada. Y llega la adolescencia y empiezan a aparecer un montón de síntomas, ¿no? Es un momento de conflicto, ¿no? Todos los animales, todos los mamíferos necesitamos apegarnos. Necesitamos para sobrevivir el apego. No podemos sobrevivir sin papá y mamá, desde el perrillo a cualquier animal mamífero no puede sobrevivir sin sus padres. ¿Os podéis imaginar cualquier cachorrillo en la naturaleza sin el apoyo de sus padres? Hasta ahí van creciendo, y como niños nos sentimos apoyados por los padres. Pero luego hay otro mandato de la naturaleza tan importante como el vínculo. Este vínculo que desde el punto de vista biológico significa supervivencia, pero desde el punto de vista psicológico significa seguridad. Tan importante como el vínculo para la supervivencia es la procreación. Y el individuo para procrear tiene que individualizarse, iniciar un proceso de maduración. Y esta llamada es especialmente importante en la adolescencia. Fijaros, dos mandatos contradictorios, vincularme, individualizarme. Y el adolescente y el joven atrapado en medio sin saber un poco hacia dónde tirar. Como nos han dicho Victoria Espinosa y Laura, esta estructura de apego, esto que hemos recibido de los padres, nos va a servir para iniciar este trayecto. Pero durante la adolescencia es muy fácil que los que han sufrido traumas se sientan ahí bloqueados. ¿Cómo influye el COVID en todo esto? Pues mirar, para iniciar ese trayecto desde el vínculo hasta la individuación son importantísimos, fundamentales, los iguales, los amigos, los colegas. Estos que al adolescente o al adolescente le van a acompañar en ese trayecto, van a sustituir parte de los elementos del apego que recibíamos de papá y mamá. El COVID, igual que para los adultos, para muchos ancianos está suponiendo el aislamiento. Para gente de edades intermedias supone ERTES, angustias, preocupación, nos fastidia proyectos de viajes. Para ellos lo que les fastidia fundamentalmente es la vinculación con los iguales. Tenemos justo ahí un muro en ese trayecto que queremos hacer y que se lo dificulta. De ahí vienen muchas de las respuestas de rabia, de dificultades, ¿Cómo podemos apoyar como padres a todos estos adolescentes y estos jóvenes? Pues mirar, un poco desde la estructura de apego. Fíjate, no he querido compartir diapositivas a riesgo de no fastidiar todo esto, pero voy a ver si soy capaz de compartiros un poco. Compartir pantalla, compartir. Vale, estos son los elementos fundamentales que nos van a servir para apoyar a estos jóvenes y adolescentes. Permitirles explorar, haciéndoles saber que estamos ahí, que nosotros no van a perder el contacto y el apoyo nuestro. Invitarles a la aventura de la individuación. Aceptar. Aceptar no quiere decir que no pongamos límites. En los límites ahora no pueden ser los límites como los del niño. Tiene que ser más una supervisión que el control del individuo. Y aceptarle tal y como es. Te quiero tal y como es. No identificamos a estos adolescentes con problemas, con su problema. Una cosa es que tengan estos problemas que nos está dando y otra cosa es el individuo. A la persona la acepto. Eres mi hijo, te acepto y te quiero. Mantener la conexión emocional. Y en estos tiempos de COVID, donde a veces los encierros, las tensiones en casa, quiero trabajar, tú tienes un examen por internet, ¿quién pone la mesa? Parece que se rompe. No, la conexión emocional hay que mantenerla aunque haya conflicto. El apego positivo. Fijaros, muy importante el siguiente punto, la regulación emocional. Yo estoy regulado aunque tú estás mal.
Yo bien, tú bien es el objetivo, pero si tú mal, yo bien. Si mi hijo, decía antes, se cae a las arenas movedizas, yo no me voy a tirar con él a las arenas movedizas, yo voy a poner los pies en tierra firme, me voy a encontrar seguro de mí mismo y desde ahí es muy importante en los padres cuando los hijos tienen problemas el autocuidado, la seguridad en nosotros mismos. Y a veces, cuando todo esto falla, puedo reparar, puedo volver, puedo hablar con él y puedo reparar. Voy a ver si... Vale. Creo que ya vuelvo a estar en imagen con todos vosotros, ¿no? Porque esto, fijaros, esto en parte nos explica el por qué los jóvenes y adolescentes incumplen a veces, algunos, porque aquí hay mucho estigma, hay jóvenes, adolescentes, hay mayores y hay otros que lo cumplen estupendamente, ¿no? ¿Por qué algunos, voy a corregir, jóvenes incumplen estas normas COVID? Mira, Wallon ya en el siglo XIX hablaba del pensamiento centrífugo de los adolescentes frente a un camino hacia otra moral más centrífuga, muy centrados en nosotros mismos. Pero ahí sin duda alguna es el que nos explica mucho el egocentrismo adolescente. Es imprescindible, si no se centraran un poco en sí mismos, no harían este viaje. En ese egocentrismo adolescente vemos elementos como la audiencia imaginaria. Fijaros, los adolescentes siempre sienten que todo el mundo les está mirando. Me ha salido una espinilla y no puedo ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque absolutamente toda la fiesta a la que me han invitado va a estar pendiente de mi espinilla. La fábula personal. La fábula personal es que ellos se viven el COVID, las normas, lo que pasa en casa desde su propia fábula de las que les es muy difícil sacarles. Por eso, entendiendo esto, y además les es imprescindible para con esta mochila tirar hacia adelante y hacer este trayecto. Y algo que ocurre absolutamente en todos los animales, en todos los mamíferos también. La fábula de invencibilidad. O sea, se sienten invencibles. Se sienten invencibles porque tienen que probar retos, tienen que arriesgarse. Y si no, seguirían calentitos en el vínculo, apegaditos a papá y mamá y no harían este trayecto de hacerse adultos que todos sabemos y lo hemos pasado que no es fácil, ¿no? Bien, comprendiendo esto les podemos apoyar muchísimo mejor. ¿Cómo trabajamos todo esto en el Centro de Psicología Noguerol? Pues mirad, un poco la retroalimentación entre la evaluación, la estabilización del joven y la terapia. No en un proceso continuo, estamos evaluando del principio hasta el final y estamos haciendo terapia desde el principio hasta el final, pero son imprescindibles, sobre todo en jóvenes y adolescentes con trauma, estar continuamente evaluando, continuamente estabilizando y estar muy centrados en la terapia, que ya os hablarán de las técnicas que utilizamos. Antes Victoria hacía mención a la terapia asistida con animales. De verdad que un perro a veces en la consulta puede ser un elemento estabilizador estupendo, estupendo. Porque además no juzga, porque además se vincula con el joven, aparte que los jóvenes están encantados y comodísimos con el perro en la consulta. Pero no basta solo técnicas, hay que saber mirar al joven, hay que saber verle, hay que saber acompañarle. Muchas veces solo tener técnicas sin una formación teórica profunda, que es algo que se incide muchísimo en el centro, conocer las cosas. Antes hacía la broma hablando entre nosotros que el estudiante, yo recuerdo cuando acabé, hace ya muchos años, como podéis ver, quería técnicas, llenar la caja de herramientas de técnicas. Y al final, pues eso, si lo primero que compras es un martillo, todos los pacientes te parecen clavos, ¿no? Como estábamos diciendo. Bien. Por último, quería haceros, ya que todo el mundo procuramos acabar con algo práctico, un pequeño regalito, ¿no? Una pequeña técnica de estabilización para cuando os encontréis mal, os encontréis encerrados, agobiados por esta situación de COVID. Peter Levine, que es un profesor universitario, psicólogo, neuropsicólogo también norteamericano, trabaja con soldados que vienen del frente tremendamente traumatizados y no puede establecer otro tipo de terapia más que centrarles en su propio cuerpo.
Esto es lo que os voy a pedir yo para cuando os encontréis agobiados, estresados, rabiosos o con emociones que no podéis controlar. Él les invitaba a estos pacientes a que se pusieran en esta postura, una mano debajo de la axila y otra encima del hombro, como trabajando un autoabrazo, cerrar los ojos y a partir de aquí empezarnos a centrar solo en las sensaciones de nuestro cuerpo. Estoy observando un nudo en el estómago. Yo lo asocio también un poco con cuidar a este niño interior, aquel que sufrió el trauma. Y entonces empiezo a aceptar a este niño interior. Sé que sientes, hablo con él, sé que sientes un nudo en el estómago, sé que sientes un poco de latidos, lo fuertes los latidos del corazón, pero te acepto. Te estoy mirando, te veo. Iremos observando, ahora lo voy a hacer muy rápido, no tenemos tiempo para ello, pero iremos observando cómo todas estas sensaciones de nuestro sistema nervioso simpático que se han alterado se van calmando poco a poco, solo por aceptarlas, no pelearnos contra ellas. Querer a este niño interior que está sufriendo en vez de pelearnos contra él. Sencillamente, cuando vemos que se van disolviendo, respiramos profundamente, abrimos los ojos y dejamos a este niño interior que se vaya a jugar. Nuestra parte fuerte ya se ocupará del problema. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos y un abrazo muy fuerte para todos. Que sepáis que desde aquí os vemos también. Muchas gracias, Miguel. Bueno, entonces siguiendo con la misma línea, sí, hablábamos de los adolescentes, estábamos hablando de los apegos, estábamos hablando de la importancia y la necesidad de salir del aislamiento, de conectarnos. La conexión es fundamental. Hablábamos de una distancia social, que no nos gustaba nada el término porque tenemos que hablar de una distancia física, pero la social tiene que estar muy unida. Tenemos que estar comunicados y conectados. Entonces, en estos grupos de trauma, de estrés y desde los adolescentes tenemos el lujo de compartir con Alicia, que nos va a hablar de cómo ella maneja ese trabajo en grupo, en equipo, con adolescentes y también con los padres de los adolescentes, ese taller de padres adolescentes en situaciones difíciles. Alicia es psicóloga, ella experta en jóvenes en situación de riesgo, ha trabajado en Reforma, en Justicia Juvenil y ahora jubilada nos regala su tiempo trabajando en Noguerol y bueno, es otro lujo que tenemos y lo vais a compartir seguro, vais a estar de acuerdo conmigo. Me voy a poner mascarilla y Alicia se viene a compartir esta pantalla. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención. Y enlazando con lo que ha dicho Miguel, se vio en un momento dado por parte del equipo del centro la posibilidad de que padres y madres de estos chicos y chicas adolescentes que están en tratamiento en el centro Noguerol pudieran tener un lugar de encuentro, de autocuidado, de intercambio, un lugar seguro y acogedor. En estos momentos, con lo que está ocurriendo, esta situación ha hecho evidente esa necesidad. Ahora ya a un nivel virtual, utilizando los medios que la tecnología nos ofrece, para que estos padres puedan encontrarse y puedan intercambiar todo aquello que les está estresando y les está angustiando en estos momentos. Primero con el confinamiento total y después con unas restricciones que para los hijos adolescentes son tremendamente duras,
y que generan una tensión enorme en los hogares. Los expertos ya han avisado en todo este periodo de que se estaba produciendo mucha violencia, ¿no?, en las familias. Esta violencia tiene dos sentidos, si hablamos sobre todo de adolescentes y jóvenes. Es muy preocupante el maltrato que puedan recibir los niños y niñas. También ese maltrato ascendente llega a padres, madres, abuelos, y que normalmente su componente es de índole psicológica y emocional y consta sobre todo de agresiones de tipo verbal, aunque haya también casos de violencia física, pero la tensión puede llegar a elevarse a extremos que hacen imposible la convivencia. Y en este caso es todavía más evidente, más útil la herramienta del taller de encuentro, va a resultar muy positiva, ¿no? Este taller siempre desde que empezamos, hace bastante tiempo, ha tenido un carácter muy participativo. No es una escuela de padres, es un taller que los padres construyen, que los padres fomentan y que se hace a partir de lo que ellos necesitan y ellos planifican. En este taller se procura que todos sean escuchados, que puedan compartir, que puedan disfrutar de la experiencia y de la práctica, tanto de profesionales como de los compañeros y compañeras que han vivido las mismas vicisitudes en la educación. Muchísimos casos de niños, niñas o adolescentes que han sufrido situaciones muy traumáticas, especialmente los padres y madres que aceptaron el reto de acoger y adoptar niños y niñas procedentes de entornos en los que habían sufrido terribles situaciones traumáticas, de abusos de todo tipo y de abandono, y que esto repercutía o repercute siempre en problemas de comportamiento o de salud mental. También es el caso de hijos, hijas biológicos que sufren algún tipo de trastorno de comportamiento o trastornos de salud mental, hacen muy difícil su educación, ¿no? Realmente todos ellos están recibiendo su tratamiento terapéutico y su atención individualizada, así como sus padres un asesoramiento y un apoyo, pero en el taller es donde van a poder sentirse libres de cuidarse, de hablar de sí mismos, que a veces el hijo o la hija centra toda la atención y en ese momento los padres dejan de hablar de sí mismos y no son capaces de plantear cómo se sienten y qué necesitan, ¿no? Entonces, este espacio es para eso. Me siento así, yo necesito esto, yo quiero expresarlo y quiero recibir la respuesta de quienes me están rodeando y que están viviendo la misma situación. Todos sabemos que cuando se está educando a adolescentes, a niños y niñas que plantean problemas, siempre hay un entorno que culpabiliza, que frustra, que dice, algo estarás haciendo mal para que tu hijo o tu hija se comporte así. La sensación tienen muchos padres y madres de que las instituciones no están ahí, no les apoyan, no les dan soluciones, no les dan alternativas.
siempre vamos a hablar de soledad y de aislamiento, y muchísimo peor en este momento. Con lo cual, facilitar los encuentros y el compartir va a ser algo enormemente positivo. Y a la vez de que se entiende que en el taller todos los participantes van a intervenir cuando lo deseen, y va a haber un intercambio fluido y espontáneo, tiene que haber una persona que anime por un lado y que modere por otro, en el sentido de conseguir una buena participación, una buena escucha, reconducir el tema que se quiere tratar cuando en algún momento se dispersa la atención hacia temas que en ese momento no son los que se han planteado. Y el propio grupo quiere que haya una estructura, que haya un orden, que haya un instrumento que dé una organización al contenido. De manera que puede haber incluso momentos en que se les facilita información teórico-práctica interesante utilizando medios audiovisuales de otro tipo, y se siga un orden que a raíz de que se están fomentando y transmitiendo estrategias y soluciones, se pueda poner en práctica estas estrategias en siguientes reuniones, comentar qué tal nos ha ido, ¿no? Vamos a hablar de habilidades para la educación, de inteligencia emocional, de cómo fomentar el apego, de cómo afrontar los conflictos, de cómo ayudar en suma y ayudarnos. Y eso hay que irlo evaluando, hay que ir reconduciendo el taller siempre que se vea como necesario, y desde luego se plantea siempre como una coordinación con el equipo del centro, cuyos profesionales están tratando tanto a estos chicos y chicas como a sus padres. Ahora mismo esto debe hacerse de una manera online, pero eso no significa que sea menos grupo, que haya menos sensación de compañía, de apoyo y de ayuda mutua. Quería terminar leyéndoos lo que los padres y madres han expresado, lo leo literal. Una madre dice: el taller de padres me ayuda en varios aspectos. El primero, tener un espacio seguro en el que pueda compartir mis sentimientos y emociones sin ser juzgada. No podemos compartirlo con nadie, ni siquiera con los seres más queridos. El ser entendida en esos sentimientos y emociones, con los padres de este entorno que tienen problemas similares. Tener un espacio, momento, solo para mí, para nosotros, los que nos paremos a pensar y externalizar lo que está ocurriendo, lo que nos preocupa. El día a día nos come. Es importante que tu pareja escuche lo que sientes, porque a veces no es consciente o no te atreves ni a decírselo. Y dicen otros padres: el participar en el grupo de padres ha sido una experiencia enriquecedora. Nos ha ayudado mucho a escuchar las experiencias de otros padres. Nos ha ayudado a no sentirnos tan solos. Las experiencias de los otros han sido enriquecedoras y a veces muy parecidas a las nuestras. Te sientes identificado porque los sentimientos ante los problemas de nuestros chicos son los mismos. El poder expresar nuestros miedos y preocupaciones en un lugar en que sabes que te están comprendiendo y sentir que al expresarlos estás ayudando a los otros, nos ha ayudado a crecer como padres. Otro padre: la experiencia de hablar,
verbalizar las emociones que se tienen cuando empiezas a ser padres de un hijo adoptado fue muy enriquecedora. A nosotros nos sirvió para entender mejor el camino, el que ya hemos hecho, y el largo trecho que aún nos queda. Digo largo porque espero así sea junto a nuestra hija. Esperamos que estos talleres se repitan. Estaremos siempre para seguir compartiendo y enriqueciendo. Y termino con estas ideas que aportan los padres, su reflexión sobre toda la experiencia que están viviendo a través de este apoyo del grupo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alicia, también. Entonces ya entramos en el último bloque de nuestro encuentro, en el que vemos que estábamos hablando de los recursos, de algunas de las estrategias. Obviamente algunas tienen que ser muy pautadas, muy trabajadas, otras estábamos hablando obviamente como recursos que también podemos entrenar y trabajar en casa dentro de esa orientación cognitiva conductual, pero nos dábamos cuenta que podíamos aportar mucho más también una vez que hacemos una evaluación bien rigurosa, que hacemos ese traje a medida con técnicas de última generación que nos ayudan al cerebro a funcionar con más agilidad y que nos ayudan también a dejar esas experiencias traumáticas en el pasado, como es el neurofeedback o MDR, que son técnicas muy interesantes con las que trabajamos y podemos compartir con gusto. Daniel Andrés es psicólogo clínico, otro lujo del equipo, es neuropsicólogo y va a hablar de esta tercera pata sobre la que nos apoyamos en nuestro quehacer profesional. Dani, ¿por qué es importante el neurofeedback, por ejemplo, o el MDR, cuando estamos hablando de estrés y de que el cerebro está embotado por estos impactos traumáticos? Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos también por venir y por formar parte de esta charla con nosotros, y a todos mis compañeros también por compartir cosas tan interesantes. Todo este contenido del que estamos hablando ahora tiene una utilidad práctica, teórica, por supuesto. Nosotros en la clínica lo tratamos de llevar a cabo utilizando las técnicas que están avaladas científicamente y que se han elegido como las más eficaces. Yo voy a tratar de forma muy breve de daros unas pinceladas y de explicaros cómo son esas técnicas y por qué nosotros las utilizamos. Las diferentes herramientas que han ido ofreciendo los compañeros a lo largo de sus presentaciones y que es algo que podemos incorporar todos en nuestro día a día, son herramientas prácticas que forman parte de lo que llamamos la psicología cognitivo-conductual. Ahora mismo sería algo que todos los psicólogos empleamos y es nuestra formación de base para todos los que ahora mismo decidimos dedicarnos a esta profesión. Es un tipo de intervención que nos ayuda a trabajar desde lo más práctico, desde las herramientas más útiles para el día a día, que nos ayudan a fortalecer nuestro presente y a construir un futuro en el que nos sentimos más capaces, con esa seguridad a la que hemos hecho mención varias veces. Pero ¿qué ocurre cuando sentimos que somos capaces de lidiar con las circunstancias que tenemos, pero aún así nos pesa algo relacionado con nuestro pasado? Sentimos que tenemos que dejar atrás algo que nos ocurrió ya hace tiempo y que no conseguimos soltar, o algo que no nos ocurrió, algo que pudo ser, nos hubiera gustado que fuera, nos lo hubiéramos merecido quizás, pero no pudo llegar a ser. El soltar esas emociones que se quedan guardadas, asociadas con pensamientos, con recuerdos, con expectativas que nosotros teníamos y que parece que no somos capaces y las revivimos y las llevamos a nuestra conciencia una y otra vez, para eso nos ayuda el MDR. El MDR es una de las técnicas que utilizamos en el Centro Noguerol, combinadas con la psicoterapia cognitivo-conductual y que nos ayuda a recolocar
recuerdos que no se quedaron adecuadamente fijados en nuestra memoria y a darles un nuevo significado. Eso no significa que yo vaya a olvidar aquello tan duro que viví y que siento que me marcó. Significa que yo voy a conseguir que aquello deje de condicionar mi presente y deje de marcar el que será mi futuro. Que yo consiga hacer las paces con eso que me ocurrió y dejar de vivir esas emociones tan intensas que yo viví en el pasado en el presente. Esa sería una de las claves más importantes y por eso es una técnica tan útil al trabajar con estrés postraumático, con todo lo que hemos llamado trauma. Hablábamos antes del apego, ese pegamento emocional que nos condiciona nuestras relaciones. Muchas de nuestras relaciones no pudieron ser todo lo sanas que nos hubiera gustado o que un niño tendría que haber recibido. Dentro de ese apego seguro adquirido, dentro de esa capacidad de rehacer y sanar aquello que me condicionó, ahí esta técnica nos puede ayudar, porque va a ir a esas dianas, a esos focos muy concretos que me condicionaron negativamente, y al resolver las emociones que yo tengo guardadas aún a día de hoy, me voy a liberar de ello y voy a poder construir esos apegos, esas relaciones nuevas de una forma más sana. Entonces, por eso nosotros utilizamos MDR como una de las técnicas complementarias a la terapia. Esto, por supuesto, habrá personas que lo consideren muy útil y otras con unos objetivos terapéuticos diferentes. Por eso, como bien adelantaba Victoria, nosotros utilizamos lo que llamamos un traje a medida. Combinamos diferentes herramientas, diferentes paradigmas dentro de la psicología, formas de entender a las personas y lo que nos ocurre, para tratar de dar de forma personalizada el mejor tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. Hemos mencionado también antes el neurofeedback. El neurofeedback es una técnica muy especial y que no siempre asociábamos con la psicoterapia hasta que hemos conseguido que haya avanzado lo suficiente la técnica. El neurofeedback es un tipo de entrenamiento cerebral que nos permite a nosotros mismos, con la ayuda de un ordenador, entrenar nuestras propias ondas cerebrales y adquirir un mayor control sobre nuestra capacidad de activación. Cuando nosotros tenemos que hacer frente a un estresor, puede ser algo a lo que estemos acostumbrados o un estresor nuevo como es la pandemia, necesitamos reunir nuestros recursos, activar bien nuestro cerebro de una forma óptima para poder resolver con éxito ese desafío nuevo al que tenemos que hacer frente. Si nosotros no conseguimos activarnos lo suficiente, no vamos a conseguir estar suficientemente atentos, preparados o dispuestos para enfrentar la tarea. Si nosotros nos activamos demasiado, estaremos tan alerta, con tanta tensión o tanto miedo, que no podremos dar lo mejor de nosotros para enfrentar ese estresor. Y puede que incluso lleguemos a bloquearnos, porque nuestro sistema, ante tanta activación, decide apagarse para salvaguardar nuestra seguridad. Ese control de la activación es clave para enfrentarnos a esas dificultades. Y hay veces donde, porque el estresor es demasiado grande, sentimos que lo estamos perdiendo. Hay veces que, si bien conseguimos enfrentarnos a ese estresor y llevarlo a cabo con éxito, salir airosos de alguna forma, lo que no conseguimos luego es desconectar, disminuir nuestra activación hasta el punto donde consigamos un descanso de calidad, un sueño que repare nuestra energía y ayude a nuestro cerebro a descansar y a consolidar las experiencias adquiridas en ese día. Entonces, si no tenemos una buena capacidad de descanso, si no somos capaces de dominar nuestra activación para poder relajarnos, a la larga también nos acabaremos quemando, bloqueando y estando demasiado activados. Eso comprometerá nuestra salud. Cuando nosotros hacemos este tipo de entrenamientos, utilizamos un aparato médico llamado electroencefalograma. Con esta técnica, para que recoja la información que emite nuestro cerebro a nivel eléctrico y nos lo va a mostrar a través de una pantalla con un feedback para hacernos conscientes y permitirnos que entrenemos con esa información y aprender de cómo funciona nuestro cerebro para poder hacer ese cambio. Es un entrenamiento seguro que no nos impacta con estimulación eléctrica en nuestro propio cerebro, solamente recoge esos datos y esos datos tan valiosos nos los ofrece a través de la pantalla para que podamos entrenar. Eso es algo que hacemos solamente psicólogos o médicos que estamos formados específicamente en eso,
pero es una de las herramientas que nosotros incluimos en este trabajo. Es una herramienta útil porque muchas veces si yo no consigo esta base, si yo no tengo ese manejo de la activación que me permite, por un lado, desenvolverme en mi entorno, que puede ser muy estresante y más ahora, y si yo no consigo descansar tampoco, va a ser muy difícil que yo consiga seguir avanzando a pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de que yo tenga unas técnicas, unas herramientas y una voluntad de conseguir resolver y recuperarme. Si no puedo hacer este trabajo de base, que es un complemento ideal para la psicoterapia, me puede ser muy difícil. Por eso nosotros es una técnica que empleamos de forma complementaria junto con estas otras formas de entender la psicología, lo que nos ocurre a las personas. Son técnicas muy complejas que llevan algunas de ellas más de 60 años con nosotros, las más recientes llevan en torno a 30 años con nosotros, pero todas han podido probar su eficacia de sobra en las diferentes investigaciones que se han ido haciendo a nivel internacional. Si tenéis más dudas sobre estas técnicas, yo os animo, además de hacer una búsqueda en internet, a poder contactar con nosotros, ya sea desde nuestra página web, que sería psicologianoguerol.com, como desde el propio correo electrónico a través del que os habéis puesto en contacto con nosotros, y encantado podremos explorar un poquito más de cómo sería ese traje a medida. También me gustaría, en estos tiempos especialmente estresantes, pensar en las personas que llevan ya una temporada pensando en lo que sería una psicoterapia, en qué les podría ayudar el acudir a un centro de psicología y que unos profesionales les ayuden a resolver sus objetivos. Hay muchas personas que se plantean durante años esa posibilidad antes de dar el paso y acudir a terapia. Hay otras que tienen muy identificadas las dolencias que tienen, lo que les ocurre, y están todavía reuniendo las fuerzas para poder iniciar ese proceso tan bonito, por otra parte, y que requiere de un esfuerzo personal, pero que se paga con creces. A esas personas me gustaría animarlas a que se decidan, a que inicien ese trabajo, porque se puede solucionar. Se puede solucionar esas dolencias, aquello que les puede estar llevando muchos años, que les ha estado acompañando durante momentos muy importantes de su vida, se puede llegar a resolver. Puede ser en Madrid con nosotros, puede ser en otras ciudades y ahí intentaremos, por supuesto, recomendarles a alguien, pero que no lo dejen, que se animen. Y a aquellos que lo han pensado, pero piensan que la psicoterapia no es para ellos, aquellos que piensan que no necesitan ir a psicoterapia como una necesidad, ¿no? Pero viene muy bien, pero es algo que nos puede ayudar a enfrentar un problema de una forma diferente, con unas herramientas distintas y con un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Y todas esas variables combinadas nos pueden ayudar a resolver situaciones con las que antes lidiábamos, pero que ahora verdaderamente nos podemos sentir mejor. Entonces, al margen de todo este contenido tan interesante de mis compañeros o de las pinceladas que os he podido dar yo sobre estas técnicas, esta me gustaría que fuera la conclusión con la que os quedaréis de esta participación mía. Que merece la pena y que no estéis solos, que es algo que mucha gente se ha planteado y que le ha ido bien y que es algo natural y algo muy bueno. Entonces, ahí dejar mi participación y desearos a todos una buena noche. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Dani. Bueno, unas líneas para las conclusiones, pero no se me puede escapar daros las gracias a los 261 participantes que habéis venido y estáis participando desde Chile, California, San Sebastián, Málaga. 261 abrazos, de verdad, muchísimo, muchísimo cariño. Bueno, solamente unas líneas recogiendo las conclusiones de lo que estábamos diciendo y siguiendo la línea de la investigación que tiene que ser nuestro soporte a la hora de proponer estrategias tanto en casa para lidiar vosotros con el estrés como en la intervención clínica. Las investigaciones nos dicen, como estábamos comentando,
que es mucho más interesante dar que recibir. Por lo tanto, apego, vínculo, atención, cariño a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros seres cercanos. Ampliemos el angular a nuestros vecinos y vemos que hay un niño que puede estar maltratado. Tenemos que actuar, tenemos que intervenir, y si podemos hacer algún trabajo solidario, algún trabajo voluntario, de verdad esto suma, esto nos enriquece. Otra de los rasgos que también comentábamos cuando estábamos hablando de esos pensamientos tan duros es una conclusión básica. Si invertimos tiempo en ser un poco más flexibles y un poco menos rígidos, vamos a sentir también un alivio importante con esta mascarilla emocional que estábamos diciendo a lo largo de todo nuestro encuentro. Así que nos ocupemos de cuidarnos, de nuestro autocuidado, pero también que estemos atentos a la gestión emocional de todos los demás. ¿Sí? Nosotros compartimos nuestras preocupaciones, se van a hacer más pequeñitas. Y además, si compartimos buenas emociones, estas se contagian, tienen un efecto grande de contagio. Entonces, merece la pena el compartir y el contagiar. No podemos olvidarnos de hacer mucho ejercicio físico, es obligatorio. Y bailar, especialmente el baile. El cerebro se activa muchísimo y las endorfinas vienen a mansalva. Así que mucho cuidado, ocuparnos mucho de nosotros, no estar solos, tirar de teléfono, hablar y olvidarnos nunca de que estamos todos conectados. Muchísimas gracias por vuestra participación. Espera, porque creo que había chats y comentarios. Si no estáis aburridos, si queréis podemos, bueno, pues nada, muchísimas gracias porque son muchísimas felicitaciones. Bueno, pues nada, que estáis dando las gracias y las felicitaciones, pues fantástico, es muy interesante, que muchas gracias. Pues, sí, dos cosas importantes, comentaros. La próxima web o las próximas webinars serán sobre infancia y adolescencia porque nos habéis pedido, pero os vamos a enviar un correo con un cuestionario de evaluación, si tenéis el gusto de ayudarnos con ello, también con alguna pregunta. Si hay algún webinar que os interese en especial, estaremos encantados de participar todos juntos. De modo que 261 abrazos muy fuertes y hasta muy pronto. Gracias.